Hoy vamos a hablar de María, Madre de la Esperanza. María, nuestra Madre, esa mujer que es modelo para todos nosotros, modelo de fe, modelo de humildad, modelo de esperanza, modelo de virtudes, modelo de creer en las promesas de Dios y decir sí a la voluntad de Dios, esperar en Dios, confiar en Dios. Porque como muy bello dice Santa María Margarita de Alacoque, si quieres agradar a Dios, confía en Dios. Si quieres agradar mucho a Dios, confía mucho en Dios. Y si quieres agradar extremadamente a Dios, confía extremadamente en Dios. Qué bueno pues podernos reunir a través de estos medios virtuales, a través de la tecnología, a entrar en la presencia del Señor y a regar nuestra fuerza y nuestra esperanza gracias a Jesucristo que ha vencido en la cruz y a su resurrección gloriosa. Así pues, que vamos a compartir en este tema de María, Madre de Esperanza, 3 puntos muy especiales en los que hoy yo espero sean de luz, sean de esperanza para cada uno de nosotros. Primer punto de esta reflexión, María, Madre de la Esperanza. María es modelo de esperanza para todos nosotros porque confía y espera en Dios a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad. Confía y espera en Dios porque sabe que la última palabra sobre la vida no la tiene la muerte, no la tiene la enfermedad, no la tiene el dolor, no la tiene el sufrimiento, no la tiene la pandemia, no la tiene la crisis económica. La última palabra la tiene Dios. Él es el vencedor. Él es el rey de este mundo. Él es el resucitado con poder. Él es el amor que ha vencido la muerte. María tiene la convicción de la resurrección. Y yo quisiera preguntarle, mi hermano, en este encuentro, si usted también tiene la convicción de la resurrección. Hemos pasado por situaciones difíciles todos. Los ingresos económicos de todos han bajado. La enfermedad, la muerte ha tocado las puertas de nuestras casas. Pero usted, ¿en quién espera? ¿Usted en quién se abandona? ¿Usted como María confía en la resurrección? Déjeme contarle, mi hermano, que en el Evangelio según San Juan nos habla justamente de eso. La palabra de Dios nos cuenta en el capítulo 19 que ahí junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, de pie. No nos dice que estaba llorando, desconsolada, que no nos dice que estaba tirada en el suelo haciendo algarabía, pues llena de desconsuelo y que había perdido todas las esperanzas. No, nos dice que nuestra madre, la Virgen María, estaba ahí de pie, confiada en el Señor, esperando en Dios, porque a pesar de la cruz, a pesar del dolor, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las situaciones difíciles, ahí estaba María de pie, confiando en el Señor, confiando en Papá Dios, confiando en que el Padre tenía la última palabra y que Jesucristo no se quedaría en esa cruz, que el Padre lo levanta de entre los muertos, que el Padre hace nuevas todas las cosas, que el Padre puede vencer a pesar del pecado, a pesar de los atropellos, a pesar de las torturas, a pesar de las persecuciones. El Padre sigue estando en control y que el Padre utilizaría esa cruz que era lo más terrible, lo más doloroso. De ahí, de esa gran injusticia, de la mayor injusticia, el Padre sacaría la mayor bendición, la salvación para todos nosotros. El Padre sacaría el amor infinito
para poder salvarnos a todos ahí en la cruz de Cristo. Por eso, mi hermano, yo quisiera preguntarle, usted que me está viendo, que me está escuchando, ¿en quién se abandona? ¿En quién espera? ¿Usted en quién tiene puesta su confianza? Porque como María, tú y yo debemos poner nuestra confianza en Papá Dios, en el Abba, en el Padre del cielo, en el que ha vencido, en el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y también a ti y a mí nos quiere resucitar por la fe en Cristo. Así que a pesar de los atropellos, a pesar de las crisis económicas, a pesar de las injusticias, la enfermedad y todas las situaciones difíciles de este mundo, atención, como María, tú y yo debemos esperar en Dios, confiar en Dios y abandonarnos en Él. Como dice la santa colombiana, Santa Laura Montoya, abandonarnos en aquel que nunca nos abandona. Hermano, no cargues más con todos esos pesos, con esos resentimientos, con esas frustraciones, con esas angustias de qué pasará, qué vendrá, qué va a suceder. No, hoy es el día para, como María, abandonarnos en Dios. Y el Padre no la defraudó, porque Jesucristo no se quedó en la cruz, porque la muerte no ha vencido. San Pablo dirá: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Vencida es la muerte. ¿Dónde está tu veneno? Ya no tienes poder, porque Jesucristo ha vencido. Y en Él tú y yo somos más que vencedores. Y en Él tú y yo podemos también vencer. Así que hoy es el día para abandonarnos en los brazos de Dios, para sentir cómo Él nos sostiene, cómo Él nos levanta, cómo Él nos fortalece, cómo Él nos ilumina el camino, cómo Él abre puertas que parecía que no existían, cómo Él hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas y Él quiere hacer nueva tu relación de pareja y Él quiere hacer nueva tu relación en la familia y Él quiere darnos nuevas fuerzas para seguir adelante con nuestra misión, con nuestra evangelización, para seguir adelante haciendo el bien, amando, sirviendo. Así, mi hermano, que como María, tú y yo hoy, un paso más de fe, un paso más de esperanza, un paso más de servicio, un paso más de entrega. No me dejo vencer, no me dejo amilanar, no me dejo acabar, no me quedo en el cansancio, no me quedo en la desesperanza, porque Jesucristo es más fuerte. Él ha vencido la muerte. Él es más fuerte que cualquier situación difícil, pecado, crisis, dificultad, dolor, sufrimiento. Él es más fuerte. Atención, dice Jesús en el Evangelio de Juan: en este mundo tendréis tribulaciones, pero que no se turbe vuestro corazón, que no se angustie vuestro corazón, porque yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Es cierto, en este mundo tendréis sufrimientos, tendréis tribulaciones, tendréis pruebas, pero yo, nos dice Jesús, he vencido al mundo, he vencido la muerte. Y esa es nuestra esperanza, y esa es la esperanza de María, y esa es la esperanza de nuestra Madre. Ella confía en el Señor, ahí, al pie de la cruz, sin huir de la cruz, ahí de pie, llena de confianza, llena de esperanza, erguida, llena de valentía, llena de fuerza que viene del Espíritu Santo, abandonada en Dios. Hermano, yo sé que quizás en este momento estás pasando por situaciones muy difíciles. Los atropellos, las injusticias, la crisis económica, las mentiras, tanta maldad, tanta oscuridad que a uno le parece que no hay esperanza. Pero déjame decirte hoy que sí hay una esperanza y que María en la cruz, sin huir de la cruz, encontró cuál es esa esperanza. Y esa esperanza viene de Dios, viene del amor.
Esa esperanza viene del Padre. Esa esperanza es la resurrección de Cristo. Porque tú y yo, si morimos con Cristo, resucitamos también con Él, nos dice San Pablo. Así que quiero decirte, y esta es la conclusión de este primer punto, quiero decirte que no somos abandonados de Dios, sino abandonados en Dios. Y esa pequeña palabra hace toda la diferencia. ¿Cómo te sientes hoy? Por la pandemia, quizás dificultades en la familia, por la crisis económica, por la situación política que asfixia, envenena. Se cansa uno de ver tanta maldad, tanta corrupción, tanta mentira, tanto atropello. Y esto, no lo podemos negar, mi hermano, nos llena de angustia y de tristeza el corazón. Pero ahí es cuando llega hoy el Señor a decirnos: crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. No se angustien por nada, que no se turbe vuestro corazón. Es cierto, en este mundo tendréis tribulaciones, pero atención, yo he vencido al mundo. Y ahí, escuchando esa palabra, es que como María podemos decir: yo no soy abandonado de Dios. A pesar de todas estas circunstancias, desde la fe, yo no lo interpreto como que estoy abandonado de Dios, sino que estoy abandonado en Dios. Él es mi refugio, Él es mi esperanza. Como dice el Salmo: bajo la sombra de sus alas yo me gozaré. Bajo la sombra de sus alas yo me gozaré. En Él está mi esperanza. Él es mi alcázar, mi roca fuerte, mi refugio, mi liberador. En Él pongo mi esperanza. Y podemos decir como San Pablo: sé bien en quién he puesto mi fe. Sé bien en quién he puesto mi confianza. Y el que espera en Dios no desespera. Y el que espera en el Señor está en un lugar fuerte y firme, porque Él no defrauda. Nos lo dice preciosamente la carta a los Romanos capítulo 5. La esperanza en Dios no defrauda, porque Él ha derramado su Espíritu Santo y su amor en nuestros corazones. Así, mi hermano, en que esa tristeza, esa situación tan difícil que te pasó, que te tiene hoy decepcionado, que te tiene hoy triste, que te parece ver la humanidad como que toda es oscura, negra, corrupta, déjame decirte que tú no eres un abandonado de Dios. No es así. Eres un abandonado en Dios, y eso es muy distinto. En la cruz de Cristo, muchos pensaron: Dios lo abandonó. ¿Dónde está su Abba? ¿Dónde está su Padre? No era pues un profeta, no era pues el Mesías, pero Él no estaba abandonado de Dios. Déjame decirte que Él estaba abandonado en Dios. Y en esa pequeña palabra está la radical diferencia. ¿Tú estás abandonado en Dios? ¿Tú te estás dejando abrazar por Él, consolar por Él, llenar por Él? El Papa Francisco en la Semana Santa de este año nos recordó que para seguir adelante nos tenemos que dejar servir por Jesús. ¿Qué es eso? Justamente el lavatorio de los pies. Jesús que se inclina para servirles a sus discípulos. Que Pedro al principio no se quería dejar servir. A veces nosotros no nos dejamos servir por el Señor. No nos dejamos que sea Él quien nos atienda, quien nos levante, quien nos consuele, quien nos devuelva la esperanza. Y al no dejar que sea Él quien actúe, perdemos la fuerza, perdemos las ganas de vivir, perdemos el sentido de la vida. Es momento de dejar que Dios te sirva, que Jesucristo se incline para ayudarnos, para servirnos, para levantarnos. Porque eso es lo que Él hace. Él se hace pequeño, se inclina para levantarnos a nosotros, fortalecernos, para enriquecernos con su pobreza,
como lo dirá San Pablo. Este es el momento, hermano, a que le entregues tus cargas a Dios. No puedes más con eso, con esa angustia, con ese resentimiento, con ese dolor, con esa frustración. No puedes más, entreguémoselo al Señor y confiemos como María al pie de la cruz, que al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Ahí está nuestra esperanza. Las cruces cristianas son resucitadas y es el Señor el que está en control. El pueblo judío tiene una frase muy hermosa que dice: como ellos fueron esclavos en Egipto, en Babilonia, luego oprimidos por el imperio romano, ellos dicen: Roma cayó, Egipto cayó, Babilonia cayó, pero la palabra de Dios sigue ahí, la Torá sigue ahí. Déjame decirte, hermano, que los poderosos de este mundo caerán, que los dictadores de este mundo caerán, que los que cometen injusticias, atropellos y con mentiras se aferran y se atornillan en el poder, también caerán. Pero la palabra de Dios sigue ahí y seguirá. Era antes de que todo fuese. Por ella se hizo todas las cosas y estará para siempre como un faro perenne, iluminando la humanidad, iluminando la vida de todos los hombres y mujeres que nos acercamos a Dios. Esa es la palabra de Dios, inmortal, sigue ahí. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por poderoso que sea un imperio, tarde o temprano cae, pero la palabra de Dios lleva miles y miles de años como un faro perenne iluminando la vida de la humanidad. Confía en el Señor, sé valiente, espera en el Señor, sé valiente, no te rindas, no bajes los brazos, no dejes de evangelizar. No dejes de hacer el bien, no dejes de orar, no dejes de amar, no dejes de servir. Dios está aquí, Él lo ve todo. Confía en Él, espera en Él. Él está ahí. Él es el crucificado por amor y resucitado con poder. Y eso es lo que entendió nuestra Madre, la Virgen María. Y por eso dijo: sí. Hágase en mí según tu palabra. Segundo punto, ¿cómo es esa esperanza que nos enseña María, nuestra madre? ¿Cómo es esa esperanza? María hace parte de un grupo de personas del pueblo de Israel que se llaman los Anahuim. ¿Y qué es eso de Anahuim? Le voy a contar. Hay un escrito sobre esto que me llamó mucho la atención y dice así: Anahuim es una palabra en arameo que traduce los pobres de Yahvé. Son hombres y mujeres que, habiendo puesto toda su esperanza en Dios, comprendieron que su única y verdadera riqueza es Dios mismo. Creían radicalmente en Dios y teniéndolo en el corazón les bastaba para sobrevivir y para ser felices. Eran personas sencillas, trabajadoras, piadosas y buenas con todos. Esto no los libraba de ser maltratados o vistos como personas sin emprendimiento, sin visión y sin empuje por los demás. Pero su tarea iba más allá de volverse exitosos, ricos, prósperos o llenarse de posesiones materiales. Tampoco eran grandes intelectuales, aunque en realidad la sabiduría viene de Dios. Ellos hacen parte de ese pueblo de Israel, del resto de pueblo fiel, del cual con seguridad vendría el Mesías. Pues bien, sin temor a equivocarnos, podemos decir que San José y la Virgen María hacen parte de este grupo de Anahuim, el grupo del resto pueblo fiel de Israel, del cual viene el Mesías.
Me llama la atención esto, porque con claridad los estudiosos nos pueden decir que San José y María hacen parte de los Anahuim, los pobres de Yahvé. Y este grupo de personas muy entregados a Dios no tenían ninguna clase de riquezas, nada que ostentar, nada que lucir, porque su gran y único tesoro es Dios. Ha sido siempre el Señor. No tienen oro, caballos, tierras, camellos, no. No tienen nada para lucir, nada para ostentar, no tienen privilegios y nada para alardear a los demás. Pero sí tienen un tesoro. Ese es su gran tesoro. El tesoro es Dios. Y como decía el texto, pueden ser vistos por otros como gente sin empuje, sin emprendimiento, sin visión. Pero no es así. Son personas que han discernido que lo realmente valioso es lo espiritual. Como decimos a veces tan lindo en la liturgia, sopesando los bienes de la tierra, han puesto su mirada en los bienes del cielo. Pues bien, María es parte de ese grupo de Anahuim. Y de los Anahuim viene el Mesías, viene Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Esta situación de pandemia a todos, querámoslo o no, desde el más rico hasta el más pobre, nos ha hecho un poquito más Anahuim. Juan David, ¿por qué más Anahuim? Por lo siguiente: ¿quién en este tiempo se ha podido ir de viaje para Cancún, Punta Cana, para Miami? Contados en los dedos de la mano, no hay vuelos. ¿Quién se ha podido ir para un restaurante, lujos? Contados en los dedos de la mano, los restaurantes cerrados. Y si están abiertos por el miedo a la pandemia, es un ayuno para todos. Es un ayuno de privilegios, es un ayuno de viajes, es un ayuno de riquezas, es un ayuno de restaurantes. Y los ingresos económicos de todos han bajado. Las grandes multinacionales, las aerolíneas, muchas empresas se han quebrado. Esto ha llegado a ricos y a pobres. Y tú lo puedes ver desde los ojos del mundo. Y simplemente, perdí dinero, se me cayeron los planes, se me frustraron los proyectos. Y aún más doloroso, perdí seres queridos. La enfermedad ha tocado las puertas de mi casa. ¿Cuántas personas perdieron sus inversiones, perdieron sus ahorros? Déjame decirte que así se ve desde los ojos del mundo, pero no desde los ojos del Anahuim, porque el Anahuim tiene que su gran riqueza es Dios. No importa si tiene mucho o poco, pero su riqueza, su tesoro es el Señor. ¿Qué nos dice el Evangelio? Donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Quién tiene el número uno en tu interior? ¿Cuál es tu riqueza? Para los Anahuim, la gran convicción es que su riqueza, su tesoro es el Señor. Pues bien, desde los ojos de la fe, tú no has perdido nada. Tú te has liberado de cosas para darle más espacio y más tiempo a Dios. Y si lo ves desde los ojos del mundo, desdichado, quéjate por la plata perdida, quéjate por los planes frustrados, quéjate por los proyectos que se vinieron abajo, quéjate y que se queje este mundo. Porque desde los ojos del mundo, este año ha sido un año de fracaso. Pero desde los ojos de Dios, dichoso tú, dichoso porque has creído en el Señor, feliz porque has esperado en el Señor. Así como se le dice a nuestra Madre, la Virgen María, en el Magnificat: bienaventurada porque has creído, feliz tú María porque has creído, dichosa porque has confiado en el Señor, porque has esperado en Dios, porque has creído las promesas de Dios. Si tú y yo vemos desde la fe esta situación, no hemos perdido nada. Nos hemos liberado para darle más campo a Dios, más tiempo, más espacio en nuestra vida y en nuestro corazón.
Para mí ha sido difícil entender eso de bienaventurados los pobres. Y hay muchas reflexiones al respecto. Pero no es fácil entender eso de bienaventurados los pobres. Una vez escuché una reflexión de un sacerdote que me iluminó y me gustó mucho. Y él decía, son bienaventurados los pobres porque tú y yo estamos llenos de Dios, pero también de cosas materiales. Estamos llenos de Dios, pero quizás un carro, una casa, unos ahorros, no sé. Es decir, tenemos a Dios, pero también tenemos otras cosas. Son dichosos y bienaventurados los pobres porque ellos son los únicos que pueden estar llenos solo de Dios. Tú y yo estamos llenos de Dios, pero también de algunas cositas materiales. Ellos están llenos solo de Dios. Y esos son los Anahuim, los que saben que su tesoro es el Señor, los que están llenos de Dios. Pues bien, esta pandemia a todos nos ha hecho un poquito más Anahuim. Y desde los ojos de la fe no perdiste nada, sino que le liberaste tiempo y espacio en tu vida, en tu familia, en tu proyecto de vida y en tu corazón a Dios. Para que Dios tenga más campo en tu corazón. No perdiste un proyecto, no se te frustraron los planes, no. Dios ganó espacio. Nos hicimos un poquito más Anahuim. Así que escucha tú, que quizás por las dificultades, a la fuerza, te ha tocado ser un poquito más Anahuim. Hoy escucha la voz de Dios que te dice feliz, bienaventurado, porque ahora tu tesoro es Dios, tu tesoro es el Señor. En Él hemos esperado, en Él hemos confiado, en Él está puesta nuestra esperanza. Hoy nos parecemos un poquito más a María y hoy entendemos más de su esperanza, porque ese pueblo fiel de Anahuim, pobres de Yahvé, saben que su tesoro es Dios. Y todo esto contribuye para que tú y yo podamos entender que nuestro tesoro sea siempre Dios. Ningún otro tesoro. Nuestro tesoro el Señor. Confiamos en Él y esperamos en Él. Desde los ojos del mundo, quéjense por la situación difícil. Desde los ojos de Dios, alabanza y bendición. Desde los ojos de la fe, gracias Señor, porque hoy tú tienes más campo en mi corazón y hoy tú eres mi tesoro. Hoy tú eres mi alegría. Muy bien. Entonces, primer punto, la convicción, la confianza en la resurrección, en que el Padre sigue en control y esperamos en Él. Segundo punto, ser un poquito más Anahuim, de este pueblo elegido por Dios, para que de ahí, de esa pobreza, de esa humildad, nazca el Mesías, nazca la esperanza, en ti y en mí, siendo un poquito más Anahuim, dándole más espacio a Dios y entendiéndolo a Él como nuestro único tesoro. Y vamos para el tercer punto. Y antes de eso, yo quisiera compartirles unas palabras de San Agustín que por este tiempo me han llegado mucho al corazón. Y dice San Agustín, 2 cosas hay terribles en esta vida. La primera, vivir sin esperanza. 2 cosas hay terribles. La primera, vivir sin esperanza. Y la segunda, vivir con una esperanza sin fundamento. Tremendo. ¿Cuántas personas viven sin esperanza? Por eso hacen lo que hacen. Por eso viven como esclavos. Por eso llegan a tanta maldad, a tanta corrupción. Porque viven sin esperanza. ¿Y cuántas personas viven en una fantasía de una esperanza mágica, en amuletos, en nueva era, en brujería, en cosas dañinas y nocivas,
o en una esperanza irrealista que no tiene fundamento, que no tiene argumentos, que no tiene solidez. Y dice San Agustín, dos cosas hay terribles. Primera, vivir sin esperanza. Segunda, vivir con una esperanza sin fundamento. Pues bien, tú y yo, los creyentes en Cristo, somos los que podemos decir como María, tengo una esperanza, yo creo. Tú y yo, los cristianos católicos, somos los que podemos decir, tengo fe, tengo esperanza, porque la esperanza en Dios no defrauda. Y nuestra esperanza tiene argumentos, tiene solidez, tiene contenido. Nuestra esperanza está fundamentada en Dios. Como lo dirá muy hermoso la carta a los Romanos, con el consuelo y la esperanza que dan las Escrituras. Con el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Porque esa esperanza en Dios no defrauda. Y la tercera esperanza, la tercera enseñanza sobre la esperanza de nuestra Madre, la Virgen María, es esta. ¿De dónde viene la esperanza? De escuchar la palabra de Dios. Recuerda lo que ella respondía al ángel allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues bien, ella tiene esperanza porque escucha la palabra de Dios. De ahí viene la esperanza. Y tú sí escuchas la palabra de Dios. Tú sí estás leyendo las Sagradas Escrituras. Si la estás estudiando, si la estás orando, si la estás memorizando, si la estás predicando, si la estás enseñando, si la estás compartiendo. Porque de ahí viene la esperanza. Recuerda lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Y María guardaba toda esta palabra, todas estas palabras en su corazón. De ahí viene su esperanza. Que ella atesoraba la palabra de Dios en el corazón. Que ella guardaba la palabra de Dios en el corazón. Si nosotros solo guardamos las palabras de este mundo, los noticieros amarillistas, las noticias sensacionalistas que nos llevan, que nos muestran todas las tragedias, el dolor, el sufrimiento. Si eso es solo de lo que nos alimentamos, ¿qué esperanza va a haber en nuestro corazón? No va a haber sino tristeza y angustia. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, se enamora de ella, la lee. Y como María empezamos a decir, he aquí, tu siervo, tu sierva, hágase en mí según tu palabra. Y empezamos a guardar esa palabra en el corazón, pues ahí es donde nace la esperanza. La palabra es la semilla para que nazca la esperanza. Por eso tan importante estos encuentros, estos congresos. Por eso tan importante no desconectarnos de la comunidad. Estar ahí en todo momento, escuchando palabra de Dios que haga que nuestra esperanza crezca, se renueve, se fortalezca. Y como dice San Pablo, con raíces profundas. Así tiene que estar nuestra esperanza. Y por eso María es madre de esperanza. Porque escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Pues bien, este es el tercer punto. Y les quisiera compartir lo siguiente. La palabra es esperanza, porque toda revelación trae una sanación. Escúcheme esto, hermano, que con esto vamos terminando y quiero que esta frase se quede en tu corazón. Porque a mí me ha servido muchísimo y espero que a ti también. La palabra de Dios trae esperanza, porque toda revelación trae una sanación. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos revela los designios de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra el acto creativo, salvífico y sanador de Dios. La acción creadora de Dios. La acción creadora de Dios. Pues bien,
Cuando tú y yo tenemos una herida en el corazón, un resentimiento, un sinsabor, es la palabra que llega a mostrarnos, a revelarnos, para que podamos entender, para que se abra nuestra mente, nuestro corazón, y descubrimos que al Dios hablarnos, se nos sanan las heridas y se alegra el corazón. Por eso Jeremías le dice a Dios en el capítulo 15, vuélveme a hablar, Dios mío, vuélveme a hablar, porque tus palabras son la dicha, el gozo, la alegría de mi corazón. Vuélveme a hablar, Dios mío, que cuando tú me hablabas, yo devoraba tus palabras y ellas eran miel y el gozo y la alegría de mi alma. Vuélveme a hablar, Dios mío, que tu palabra es la dicha y el gozo de mi corazón. El profeta siente que la voz de Dios se le perdió y reclama a Dios diciendo que le vuelva a hablar. Y el Señor le responde, si dejas de hablar por hablar, si dejas de distraerte en tantas cosas, yo te volveré a hablar. Y asimismo hoy Dios nos dice que nos quiere hablar, porque su palabra es consuelo, porque su palabra es revelación que lleva a la sanación, porque su palabra es gozo y dicha de nuestro corazón. Cuando uno siente que una palabra es para uno, uno dice, Dios me habló, eso me cayó a mí, eso era para mí, eso me lo dijo Dios a mí. ¿Y saben por qué pasa eso? Por algo que nos dice San Agustín. Dios te ama a ti como si tú fueras el único que existe en el planeta. ¡El único! Por eso cuando vamos a una Eucaristía, estamos en un retiro espiritual o en un congreso, uno dice, esa palabra era para mí, esa canción era para mí, ese testimonio me llegó al alma. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Por eso te habla a ti. Por eso te dice lo que necesitas escuchar. Por eso te levanta con su palabra. Por eso nos devuelve el ánimo y la esperanza. Por eso nos regresa las ganas de vivir. Porque Él nos conoce. Sabe lo que necesitamos. Termino con esto. Este año, durante la pandemia, ha sido difícil para todos. Y para mí también. Hemos tenido momentos de desánimo, momentos de crisis, pero nos ha levantado la oración, pero nos ha levantado la palabra, pero nos ha levantado el servir a los demás. Como dice San Pablo, saca fuerzas del don que has recibido de parte del Señor. Cuando ponemos nuestros carismas, nuestros dones al servicio de los demás, eso nos devuelve fuerza y ganas de salir adelante. Y el día más difícil para mí, el día más difícil de esta pandemia, en que se me juntaron las cosas, que tuve dificultades, problemas, situaciones duras. Salí yo a montar en bicicleta desesperado. Y ahí montando en bicicleta, yo le clamaba a Dios. Y era en el momento en que aquí en Colombia todavía estaban cerradas las iglesias y no podíamos ir. Y yo le decía a Él que lo necesitaba, que Él sabía mi sufrimiento, mi angustia, mi rabia, la frustración al ver tanta corrupción, tanta mentira, tanta maldad que se apodera de las instancias de poder. Y al ver cómo lo defrauda a uno, el ser humano, la vida, las cosas, pero no Dios, nunca Dios. Y ustedes pueden creer que saliendo yo a montar en bicicleta con mi tapabocas, todo juicioso ahí, a hacer deporte para desfogar toda esa energía, pasó un carro con un sacerdote polaco de Polonia exponiendo el Santísimo por una de sus ventanas. Yo no lo podía creer. ¿Cómo venía Jesús hacia mí? Como dice el Cantar de los Cantares, ya viene corriendo sobre los montes por las montañas. Ya viene mi amado.
Y yo veía al Santísimo ahí, que lo exponían entre las calles de mi ciudad, y inmediatamente me tiré al suelo de rodillas y empecé a orar y a clamar a Dios. Y el sacerdote me reconoció. A pesar del tapabocas me reconoció. Paró el carro, me dio la bendición con el Santísimo. Mientras yo, de rodillas al lado de mi bicicleta, sentía el amor y el abrazo de Dios, que me amaba como si fuera el único para Él. Y ahí recordé que Dios sigue en control, que Él nos sigue amando infinitamente, que Él nunca nos abandona y siempre nos acompaña, y que Él ha vencido y ha resucitado. Por eso no tengas miedo y que no se angustie vuestro corazón. Confiad en Dios y como María, al pie de la cruz, llenaos de esperanza, porque la esperanza en Dios no defrauda. Y ustedes pueden creer lo maravilloso del Señor, que la señora que iba manejando el carro me identificó y dijo: ay, ese es Juan David, el de la radio Yeshua. Y tomó las fotos y en la noche me las envió. Me dijo: Juan David, mira estas fotos. Las lágrimas salían de mis ojos y yo decía: me encontré con Jesús. Eso fue Jesús, que sabía lo que yo necesito, que sabe lo que necesito, y salió a mi encuentro a sanarme y a levantarme. Él sabe lo que tú necesitas. Clama, ora, y llegará su palabra a levantarte y su mano poderosa a rescatarte. Amén. Padre del cielo, Padre de misericordia, yo quiero entregarte toda esta comunidad. Quiero pedirte por ellos, para que salgas a su encuentro, los levantes, los consueles, les devuelvas la esperanza y las ganas de vivir. Tú sabes lo que necesitan. Haz tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.